palabras que son para vivirlas. Mensajes que revelan una oportunidad de crear una nueva vida para ti y los demás. Conócela, vívela. Palabra viva, una iglesia para vivir. La sombra de Dios. Acompáñame por favor en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 14, por favor. Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 14. Leemos: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y sigue leyendo, dice que todos eran sanados, dice la palabra del Señor. Recuerdo cuando de niño mi padre me llevó un día hace poquito, ¿verdad? De niño, mi padre me llevó a una corrida de toros. No me pregunten si me gustan o no las corridas de toros. O sea, pastor, ¿le gustan los toros? No tengo gusto de vaca. Entonces esos no son gustos nuestros. Pero bueno, yo era un niño y mi padre sí le gustaban los toros. Se me hace a mí algo muy cruel, pero me llevó. Y estando allí, me di cuenta la diferencia de estar en el palco o en el lugar de sombra o de sol. Es muy diferente, fui a varias. Y cuando estás en el lugar de sombra, pues estás tranquilo, cómodo. Pero cuando estás en el sol, la primera vez me tocó estar en el sol. Y yo ya no me estaba tratando de ver lo que sucedía en el ruedo. Yo quería taparme el sol, empieza a hervirte la cabeza, es cansado, no disfrutas, es horrible, es una sensación espantosa. Había enfrente de mí un hombre enorme que me quitaba la vista, pero no me quitaba el sol. Y luego, para colmo, se quitó la camisa para poder cubrirse el sol y la puso arriba. Yo decía, pues no me deja ver, de por sí está feo el hombre y luego todavía se descubre. Increíble, horrible, no podía ver. Ahí me di cuenta que estar a la sombra y estar en el sol es totalmente diferente. Cuando tú te encuentras bajo el sol, tú quieres que se termine ese evento, no solo por la crueldad hacia los toros, te quieres ir porque no soportas el calor. Y ya estaba yo sudando más que el pobre torero que andaba ahí abajo. En fin, o que el toro, ¿verdad? Que a veces les va peor, o generalmente. Y quería irme a ese lugar. Otras ocasiones me tocó estar en sombra porque a mi padre le gustaba eso y no llevaba y todo. ¿Qué le vamos a hacer? En fin, a lo que voy con esto, la Biblia habla acerca de estar a la sombra de Dios, como una figura de estar a su cobijo, a su cuidado, a su cobertura, a su protección, de estar como protegidos al punto en donde no te pueda tocar el mal, porque Dios está de tu lado, Dios está a tu favor. Por eso quiero hablarte hoy acerca de lo que la Biblia le llama la sombra de Dios. Y para esto, nada mejor que ver primero, antes que otra cosa, los beneficios de estar bajo el cuidado, bajo la sombra de Dios. Sé que de inmediato aquellos que somos cristianos y tenemos algún tiempo en la palabra, uno de los versículos que se nos viene a la mente de inmediato es: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Verdad que lo estaban pensando? Todos aquellos que tenemos ya un tiempecito en el Señor, nos acordamos de inmediato esos versículos, ¿verdad? Que es el Salmo 91, el versículo 1, un salmo muy recitado en los momentos de aflicción, de necesidad, de requerir la cobertura. Y lo primero que vemos ahí es que la sombra de Dios protege. Ahora, no se sabe con certeza el contexto de este versículo, de cuándo lo escribió y si fue David, pero se supone que fue David el escritor, aunque no está de seguro, ¿verdad? Y también puede ser que haya sido escrito en aquella ocasión cuando hubo una mortandad terrible en Israel. Una peste empezó a matar a los israelitas y la Biblia dice que se detuvo en la era de Arauna Jebuseo frente al ángel de Dios, frente a Dios mismo, en el lugar en el cual Dios había recibido, al menos en cuanto a la fe, la ofrenda de Abraham, que era su propio hijo. Y allí se detiene y el mal tuvo un límite. El mal tiene el límite de Dios. El mal no puede ir más allá
de Dios. El mal se tiene que detener donde Dios se manifiesta. Y lo primero que vemos ahí es que si este fuera el contexto, efectivamente el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese accidente podría evitarse, esa enfermedad podría evitarse, ese gran mal sobre tu vida, esa crisis, esa ruina podría evitarse si sabemos cómo morar bajo la sombra del Omnipotente, si sabemos cómo escondernos. Alguno dirá: pastor, ¿por qué en mi caso no está siendo así? Bueno, la Biblia dice el que habita, no dice el que visita, ¿verdad? No es el que va de cuando en cuando, no es el que va cuando las cosas están terribles, no, es el que va antes de, ¿verdad? Como vacuna, antes de que suceda, habita debajo del Altísimo, habita debajo de Él, y el Señor le va a proteger. Yo soy testigo de la protección de Dios. He vivido una vida maravillosa, una vida muy buena, porque tuve la oportunidad de conocer al Señor a temprana edad. 12 añitos, un verdadero niño, bonito el muchacho, y ahí recibí a Cristo, apenas a los 12 años de edad. Y pues, ¿por qué se ríen? O sea, yo nunca he entendido por qué se ríen. O sea, quedé así después del choque. No se crean. Entonces, pero el Señor me fue predicado y oí el evangelio a esa edad, y esto trajo como resultado una buena vida. He vivido una preciosa vida. Lo he testificado. Mi vida ha sido así como de 100 o 150 años, ¿verdad? No porque haya vivido mucho en el sentido cronológico, pero sí en el sentido de la experiencia. He visto la mano de Dios, sus promesas cumplirse, algo así como si todo saliera bien sin gran esfuerzo. La mano de Dios ha estado allí, pero he aprendido a habitar bajo la sombra de nuestro Dios. Me he dado cuenta, dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo. Aprendí de temprana edad que Él es altísimo. Hasta que te das cuenta que hay alguien más grande que tú, hasta entonces empiezas a vivir bajo su abrigo, hasta entonces empiezas a vivir bajo su cuidado, y esto te trae una buena vida. Esto te va a ayudar, te va a bendecir. De esto nos habla el pasaje, de esto quiero estarte hablando. Yo sé que tú puedes buscar la cobertura de cualquier cosa en este mundo, pero nada habrá que se asemeje, que se compare a que Dios sea tu protector, que Dios sea tu cuidador, que Dios sea quien te esté protegiendo en cualquier adversidad que enfrentes en la vida. La vida tiene sus problemas, sus momentos difíciles, pero si Dios contigo, ¿quién contra ti, verdad? Entonces, de esto te estoy hablando. Lo primero es entender que la sombra de Dios te protege. Pero también la sombra de Dios no solo te cuida, te vivifica también, te produce vida, te da la oportunidad de que Cristo sea formado en ti. Abre la Biblia y lo verás. Ahí en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 1. Leamos una porción que es maravillosa sobre la sombra de Dios, el versículo 35 de Lucas, capítulo 1. Esta experiencia que recibe María siendo casi una adolescente. Dice la palabra: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bendito sea Dios. No solamente te protege la sombra de Dios, sino que te vivifica. Cuando la sombra del Altísimo vino sobre María, ella concibió del Espíritu Santo a Jesús. De la misma forma también, en el instante en el cual tú estás bajo la cobertura de Dios, Cristo empieza a ser formado en tu vida. La Biblia habla de que Cristo debe ser formado en nosotros. ¿Cómo será Cristo formado? Es Cristo formado cuando estamos habitando bajo el Altísimo, cuando la sombra de Dios te cubre, cuando la presencia de Dios está sobre ti. Cristo está siendo formado en tu vida. Algo empieza a ser revolucionado. Debes saber que en la vida puede haber entrenamiento en muchas cosas, puedes aprender muchas cosas, puedes prepararte en muchas áreas. Sin embargo, solo la sombra de Dios, la presencia de Dios en tu vida puede transformarte y hacer que Cristo sea formado en ti. Podrías superarte, pero Dios puede transformarte. Podrías crecer un poco, pero Dios te puede hacer una nueva persona. Podrías mejorar en tu vida, pero Dios puede hacer todas las cosas nuevas y bajo su bendición, como la palabra lo enseña. Esto es la sombra de Dios. Algunos dicen: pastor, ¿por qué no cambio? ¿Por qué me quedo a la mitad? ¿Por qué no estoy logrando las cosas que quisiera? ¿Por qué no estás habitando bajo su sombra? Porque para ti las cosas de Dios es un asunto de fin de semana, pero habitar
habitar es un asunto permanente, es estar debajo del Señor en todo tiempo, es practicar la presencia de Dios, no de cuando en cuando, en todo momento. No estoy bajo su sombra cuando estoy orando solamente, ni estoy en su presencia solo cuando el culto está bueno. Estoy en la presencia de Dios cuando estoy haciendo cualquier otra cosa, mientras vas manejando, donde estás trabajando, el hombre en la fábrica, la mujer donde se encuentre, donde estés. Puedes estar practicando la presencia de Dios si eres consciente que estás en su presencia. No es por lo que sientes, es porque tú sabes conscientemente: yo vivo en la presencia de Dios. Y mientras tienes esta conciencia, Cristo está siendo formado en ti. Cuando María tuvo conciencia de que la sombra del Altísimo venía sobre ella, concibió a Jesús y Cristo fue formado en su vida para darlo a luz. Cuando tú tienes conciencia de que Cristo, de que Dios te está dando cobertura, que Dios te está protegiendo, que estás viviendo bajo su sombra, Cristo está siendo formado en tu vida y cada día te vas a parecer más a Jesús hasta que lo des a luz en tu carácter, en tus experiencias, en todo lo que vives. Alguien que comprende esto, dígale a Dios: amén. Bendito sea Dios. Esto es algo diferente que Dios puede hacer. Esto no es algo que puedes actuar. Esto no es algo que puedes fingir. Es algo genuino. Tú puedes fingir cambios, pero que Cristo se ha formado en tu vida no puedes fingirlo. Es genuino. Eso es algo de Dios. Es como en el caso de María. No iba a poder ella esconder su embarazo. De la misma manera, tú no podrás esconder que Cristo está siendo formado en tu vida. ¿Han visto, hermanitas, que no es fácil esconder un embarazo? Todas las mamás, que Dios les bendiga, qué gran don tienen al poder transmitir vida, ¿verdad? Gloria a Dios, porque conciben vida y la dan a luz. Dios bendiga a todas las mamás. Es un honor y es una gran bendición. Los hombres sabemos el enorme privilegio que es que ustedes sean mamás. Por eso no pedimos ese don y se los damos completo a ustedes. Que el Señor les bendiga por ello. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Que el Señor les bendiga por ese don maravilloso que a ustedes les gusta tanto. En fin, pero bueno. Pero se han fijado que una mujer embarazada no puede esconder su embarazo, y conforme avanza menos todavía. El 9º mes, ¿verdad? Que cuando van llegando al 9º mes, 8º, 9º, qué fácil es, ¿verdad? Qué sencillo. Caminar, levantarse, qué cosa tan simple y sencilla, ¿verdad, hermanitas? Algunas antes de embarazarse brincaban de la cama al despertar, y ya después embarazadas ruedan para levantarse. ¿Se han fijado? Es cierto eso, es verdad. Primero brincaban, después se ruedan para llegar a la orilla, porque cambia, ¿verdad? Ya no es tan sencillo, ¿verdad? Al principio caminaban con tacones altos, una libertad tremenda. Después pues caminan como pueden, ¿verdad? No se puede fingir. ¿Por qué? Porque hay un ser que está formándose en su interior. No quiero espantar a las que no tienen hijos. Es más, las que no tienen hijos hoy pueden decir: ni voy a tener. No importa, se va a despertar ese anhelo de tener descendencia en tu interior, y cuando menos piensas, todo también vas a querer. Así funciona. Así funciona. Es un diseño. En fin, pero bueno, el hecho es que no puedes fingirlo. Hay algo formándose, hay un ser formándose en tu interior. Esto es un embarazo natural. En lo espiritual es igual. Cuando tú habitas debajo de Dios, algo empieza a pasarte. No te das cuenta, pero los demás lo empiezan a notar. Tu manera de hablar, de caminar, de conducirte empieza a cambiar, y los demás empiezan a notar: oye, hay algo diferente en tu vida. Y tú le vas a tener que decir: estoy bajo la sombra del Altísimo y he concebido la vida de Cristo, y Cristo está siendo formado en mí, y por esa razón ahora Dios me ha cambiado. Bendito sea su nombre para siempre. Esto proviene del cielo. Esto es el toque de Dios. Esto hace el Señor. Y si eso hace la sombra de Dios, imagínate la luz, ¿verdad? Ahora, la sombra de Dios respalda también. Otro pasaje que nos puede ayudar para entender esta forma en la cual Dios te respalda y te hace sentir único y apoyado, se encuentra en el Evangelio de Marcos. Abre la Biblia, Marcos capítulo 9, versículo 7, por favor. Marcos 9, 7. Leemos la palabra. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Cuando Jesús se transfiguró delante de sus discípulos, de Pedro, Jacobo y Juan, lo hizo en un monte alto, los subió con ellos, y ahí se hizo sus ropas como blanco, como la luz, dice la Escritura. Su rostro era más brillante que el sol. Se transfiguró delante de ellos, mostró su gloria, mostró quién era. Pero se aparecieron con él Moisés y Elías platicando acerca del reino de Dios, nos dice el evangelista Juan.
Y cuando estaban conversando de estas cosas, Pedro tuvo la fabulosa idea de igualarlos. Dijo: Señor, ¿quieres que construyamos, que hagamos aquí 3 enramadas? Una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. O sea, los puso a la par.